Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenido a tu podcast, La Casa del Alfarero, tu hogar espiritual, donde hemos tratado de acercarte a temas que nos parecen relevantes, que son importantes para nosotros en nuestra comunidad como creyentes, para ti que estás acercándote al Evangelio, que has escuchado algo acerca de las iglesias cristianas, que has escuchado o has visto en diferentes plataformas, todo lo relativo a la fe, una palabra muy pequeña, pero que es polémica desde el punto de vista cuando tratas de justificar cierto tipo de acciones en torno a esa acción de la palabra. Pero hoy quiero invitarte a que reflexionemos juntos en lo que tiene que ver este concepto y esta definición que es la fe para los creyentes en Jesucristo. ¿Cómo puedes conectarte tú en esa fe que pueda ser verdadera, en esa fe que pueda dar fruto, en esa fe que pueda transformar vidas y en esa fe que pueda producir vida a donde quiera que tú la compartas? Durante mucho tiempo, este concepto fue esclavizado, fue privado de la libertad y fue sujeto al arbitrio de algunas personas que creyeron que podían controlar y podían definir quién tenía fe y quién no tenía fe y en qué debías tenerla. La escritura, la Biblia, la palabra de Dios da definiciones puntuales al respecto, y tal vez la más famosa que seguramente has escuchado o podrías escucharla es la que aparece en Hebreos capítulo 11 versículo 1, que lo define de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el resto de este capítulo ofrece una serie de ejemplos que tienen que ver con acciones cotidianas que te llevaron a creer que en verdad Dios te está pidiendo eso, que en verdad tienes que hacer eso y que en verdad tienes que sujetarte. La escritura describe diferentes ejemplos. Uno de ellos, tal vez el más dramático que sucede en el Antiguo Testamento, es cuando el Señor le concede un hijo a un matrimonio estéril que no podía tener hijos, y es Abraham y Sara. Y Dios les promete un hijo y lo promete en condiciones un tanto inimaginables o un tanto ilógicas para el ser humano cuando estos rondan los 99 años de edad. Fisiológicamente, anatómicamente, esto es imposible que un ser humano en estas condiciones pueda procrear vida, que pueda dar vida. Y sin en cambio Dios promete un hijo. ¿Y sabes qué sucede? Nace ese hijo, pero también demanda otra acción de credibilidad, y tiene que ver cuando el Señor en un relato bíblico le exige a Abraham que le entregue a su hijo, que sacrifique a su hijo, que mate a su hijo como una ofrenda, lo presente como una ofrenda delante de nuestro Dios. Y así encontramos una serie de ejemplos en la escritura que nos van a hablar acerca de la fe. Pero cómo esto puede transformar el entorno, cómo esto puede definir a una persona. Hoy estamos en una época en donde la fe es casi la idea de creer en algo. Puedes tener fe en ti mismo, puedes tener fe en un equipo de deportes, puedes tener fe en tu familia, en tu empresa, en tu trabajo, en tu equipo, en tu vida, y tú defines, eso es creer. Pero me gustaría que hoy empezáramos a hablar acerca de esas cuestiones de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, es decir, aquellas cosas que no tenemos por concreto, que no tenemos un respaldo, que no tenemos una garantía, no tenemos una prueba que pueda decirte, hey, en base a esto sustento mi fe. Simplemente, como diría por ahí en una canción ya algo no tan antigua, pero de un intérprete llamado Funky, que habla acerca de cómo no creer en la escritura, a pesar de que es un libro viejo, es un libro antiguo, es un libro de otra cultura. Hoy tenemos invitados muy especiales y quiero presentárselos, quiero que los escuchen por lo menos sus nombres, así que por favor preséntense, díganos de dónde son parte, qué hacen, a qué se dedican, con quién están casados. No, no es cierto, eso todavía no. Bueno, si quiere alguien decirlo o está en planes, adelante, pero básicamente preséntense para que nuestros amigos puedan conocerlos y también puedan darles un saludo. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Flores, soy anciano de iglesia en la Casa del Alfarero. Hola, buenas. Yo soy Jason Flores, soy un asistente de la Casa del Alfarero. Muy bien, pues bienvenidos, es un gusto tenerlos por aquí. Hemos escuchado hasta ahorita una pequeña introducción. El tema de la fe es un tema amplísimo que no podemos evidentemente abarcarlo en este tiempo, pero sí
me gustaría que pudiéramos aportar desde su experiencia. Ambos tienen una experiencia un tanto diferente en torno a ese acercamiento, a esa fe. En el caso tuyo, Eric, bueno, pues ya el Señor te ha hecho un llamado a servirle como anciano de la iglesia, la casa del alfarero, a pesar de tu juventud y con una familia joven, papá de una pequeñita extraordinaria. Y bueno, eso te ha aportado una cuestión de fe. Y Jason, bueno, pues estás en un proceso de aprender, de ir conociendo, de preguntas y muchas preguntas. Y eso es lo que nos da un crecimiento. Bueno, me gustaría escucharlos. ¿Qué percepción tenemos hoy en día cada vez que hablamos de fe? Y si hay alguna pregunta, pues adelante, la compartimos y trataremos de responderla en este momento. Sobre todo teniendo en mente que quien nos va a escuchar o quien va a ver este podcast más adelante pueda también identificarse y dejarnos ahí en sus comentarios en YouTube, o hacernos llegar a través de las redes sociales alguna pregunta, alguna cuestión tocante a la fe y a la experiencia que has tenido dentro de una iglesia y dentro del mundo cristiano. Entonces, ¿quién dice yo primero? Adelante, Eric. Sí, creo que el tema de la fe es un tema muy importante porque muchas veces creemos que sabemos todo o que conocemos todo, pero siento que en la particular con respecto a la fe es donde Dios nos pone a prueba, en donde realmente si tenemos nuestra fe bien sustentada en Él y en que creemos en su promesa. Creo que es un tema en el que muchas personas hoy en día pues tratan de entender cuando Dios se refiere a tener fe. Y es algo que muchas veces hasta que no estamos en una situación, no realmente no estamos convencidos de cuánto tenemos bien puesta nuestra fe en el Señor, que dejamos que toda la situación que nos está enfrentando, dejarla en sus manos y esperar que Él tiene el control de eso. Entonces, me parece un tema muy, muy importante. Gracias, Eric. Y que sí, definitivamente creo que como creyentes tenemos mucho que abordar al respecto, pero creo que también coincido en algo muy importante, en esta tarea y en esta responsabilidad que tenemos de educar a nuestra familia, de educar a nuestros hijos, de poder hablarles a nuestros pequeños del por qué es importante creer y confiar en Dios, a pesar de muchas cosas y a pesar de que carecemos de todo tipo de un sustento sólido en cuanto a una prueba concreta que pueda decir, hey, aquí lo puedo agarrar, como así agarro el micrófono acerca de la fe, ¿no? La fe es algo que no es lógico, que está depositada en alguien a quien no vemos y a quien no podemos demostrar científicamente. Podemos probar su existencia de muchas maneras y Dios es real, ¿no? Entonces, Jason, nos gustaría escucharte. Tú tienes igual una experiencia interesante tocante a este punto de la fe, de esa conexión con Dios. No sé si quieras compartirnos algo, quieras preguntar algo y adelante. Claro que sí, pues la verdad es que pues yo al ser algo nuevo, la verdad no estoy muy experimentado como Eric en este tema. Yo la verdad es que sí tengo una pregunta. Ahorita que usted hablaba sobre la ciencia que no se puede pues, comprobar como tal, eh, me gustaría como preguntarle cuál es la relación entre la fe, la ciencia, cuál es la conexión. A lo mejor no se puede comprobar, pero ¿hay alguna relación entre ellas? Bueno, es que en algún sentido, sí, definitivamente hay una conexión, algo importante que debemos tener en claro y que debe servirnos para todos nuestros amigos. La Biblia no es un manual científico, aun y cuando describe ciertos aspectos básicos que tratan de demostrar ciertas acciones que hoy en día la ciencia asumiría como propias, no desde la cuestión de la gravedad, desde la cuestión del planeta, la forma en que el planeta gira, la forma en que el planeta da vida, la forma en que se desarrolla la vida, la anatomía, y decir muchas cosas. Por ejemplo, en un par de casos en un estilo, en un nivel profético, particularmente con Jeremías, el autor refleja cómo Dios describe la gestación de un embrión.
y cómo va desarrollándose hasta tener una vida, cómo las plantas siguen ese proceso tradicional que nos enseñaron en botánica y en biología, ¿no? Desde que la semilla tiene que morir para producir vida, las siembras, empieza a crecer y en su momento empieza a dar un fruto, el fruto tira la semilla y empieza el ciclo otra vez de la vida. En ese tipo de cuestiones podemos afirmar que la fe tiene una relación sólida con la ciencia. El problema es cuando queremos interponer a la ciencia sobre la otra. ¿Por qué? Porque finalmente la misma ciencia como tal, y esto no le gustará seguramente al sector científico, a algunos investigadores, la ciencia es un mismo acto de fe. La ciencia misma, sus teorías, sus propuestas, sus investigaciones es un acto de fe. No, tú me puedes hablar de un átomo y las personas pueden describirlo y es extraordinario el dibujo que tenemos de un átomo. La realidad es que la oportunidad de ver un átomo en la expresión real y la composición de la molécula, del protón, del neutrón, del electrón y de todo lo que compone una célula, es difícil poder verla. Una vacuna la tomas por fe, por más estudios científicos y pruebas que hayas hecho en un ser humano. La pandemia nos ha demostrado que la vacuna fue un acto de fe. Es decir, que personas empezaron a trabajar, científicos que basaron todo su conocimiento en tratar de encontrar una cura para esta enfermedad, y al día de hoy esa cura no existe. Fue algo que ayudó. Lo mismo sucede con las cuestiones del cáncer. Los tratamientos son un acto de fe. Porque el hecho de que tú puedas tomarte una pastilla para ti como persona, que te pueda decir, este medicamento, este paracetamol te va a quitar el dolor de cabeza, es un acto de fe en sí mismo el poder tomarlo. Ahora, la conexión más profunda que podemos encontrar en la ciencia es quien da el conocimiento. Y quien da el conocimiento de todo esto es Dios, quien ha instruido a personas y les ha dado la capacidad. La misma escritura menciona en algo totalmente un poquito separado de la ciencia, pero dice que había personas hábiles en ciertos trabajos, personas en talla de hierro, del oro, de la plata, del bronce, del cobre, en una época en la que el mineral era poco trabajable, que no existían las construcciones y demás, los remedios médicos. La escritura te habla, por ejemplo, de cuando el Señor manda a Isaías a darle un mensaje a Ezequías de que va a morir y de repente le dice, ¿sabes qué? Dile que he escuchado su oración, unta la pasta de higos y pónsela en la herida y va a sanar. No, todo ese tipo de proceso es natural. La Biblia no tiene como propósito probar la ciencia. Para eso ha dado Dios conocimiento al ser humano, para permitir el desarrollo en el conocimiento, en el cuidado de las enfermedades, en la forma de hacer la vida un poco más sustentable, en el aspecto de salud, en el aspecto de investigación, en el aspecto natural. Tiene mucho que aportar. La fe no está opuesta a la ciencia, la fe respalda el trabajo de la ciencia, pero finalmente, ¿qué te obliga a entender la diferencia? Hablábamos en un principio, hace un momentito, para ya ir concretando esta pregunta, Jason. Hablábamos hace un momento que hoy en día podemos determinar fe en algo y podemos dividirlo. Pero la fe de la que nos está hablando la Escritura es no solamente creer en la existencia de Dios. Santiago te menciona, por ejemplo, en su carta, que los demonios, es decir, todo aquel ser del mal, también cree en Dios y tiembla y no causa una diferencia. Entonces la fe no simplemente es creer, la fe es obedecer, es acatarte, es dar un salto de fe, como en algún momento algún teólogo existencialista en Dinamarca, Søren Kierkegaard, se atrevió a describir como que la fe era como brincar a un vacío porque no sabías qué iba a pasar. Y esa es la definición de la Biblia. La fe es la certeza de lo que no esperas, la convicción de lo que no te ves. Desde el aspecto científico, cuando se ha tratado de probar o demostrar la existencia de Dios, pues ha sido un debate más del corte filosófico que científico, ¿no? Porque, por ejemplo, el ser humano no ha podido demostrar fehacientemente, sí, con teorías y demás, la existencia del aire. Sí, sabemos y tenemos la teoría de cómo está compuesto, los elementos químicos que tienen que conjuntarse y reaccionar para que haya vida en el planeta que tenemos. Pero el aire no podemos definirlo de una manera concreta, no podemos
palparlo, pero sí podemos experimentar la fuerza que genera esta condición en la vida del ser humano. La vida misma no podemos explicar realmente paso a paso cómo una planta crece. Podemos ir fotografiando, podemos ir determinando su crecimiento, podemos ir viendo cómo la ciencia ha encontrado un camino para garantizar la salud, cómo se ha tratado de encontrar la cura a ciertas enfermedades que han sido degenerativas. Pero hay un límite. El límite es cuando tratas de sacar a Dios de la fórmula, cuando tratas de decir, yo lo he conseguido por mí mismo. En el área científica Dios no tiene nada que ver. Cuando tú dices que un médico, por ejemplo, sana o cura a una persona y dice, no, Dios no tuvo que ver, lo tuvo mi conocimiento. Ese es el problema cuando tratas de decirle a Dios, bueno, pues serás Dios, pero yo soy el científico, yo soy el médico, yo soy el investigador, yo soy el ingeniero, yo soy el que lleva las cosas a la práctica, ¿no? Entonces, no hay una pelea entre la ciencia y la fe. El problema es que los cristianos estamos empeñados también en demostrar que la Biblia es la verdad y que la Biblia está por encima de la ciencia. No es el propósito. La Biblia, la escritura, la palabra de Dios tiene el propósito de reencontrarnos con Dios. Las cuestiones científicas Dios nos las ha dejado a nosotros, nos ha dado la inteligencia para encontrar la solución. Tan es así que incluso la ciencia también tiene un lado negativo. El ser humano no ha sabido qué hacer con ella. Por ejemplo, la cuestión de la investigación en el aspecto nuclear puede tener aplicaciones saludables, pero históricamente ha sido uno de los puntos más devastadores para la humanidad. La tragedia que se comete en la Segunda Guerra Mundial con las bombas de Hiroshima y Nagasaki, por lo menos las registradas históricamente, estoy convencido que no fueron solo 2 bombas, causaron gran estrago. Cuando pretendes encontrar un aspecto a la mutación, a la combinación, a la clonación, y eso ya es otro tema sumamente polémico, cuando pretendemos usurpar el papel de Dios, esa es la complicación que tenemos. Entonces, por ahí puede ir la relación con la ciencia. Sí tenemos relación, de hecho hay muchísima gente creyente en el campo científico, en el campo social, en el campo de investigación. Bien, no sé si tengan alguna otra pregunta, comentario. Sí, yo creo que como seres humanos estamos acostumbrados a medir todo, a que todo sea tangible, poder observarlo. Creo que algo que nos caracteriza como seres humanos es el poder ser muy analíticos y todo el análisis que hacemos lo hacemos en base a la observación. Pero con respecto a la fe es algo que a mí me sorprende mucho porque incluso cuando Pedro, que uno de los discípulos del Señor, estuvo con él viendo los milagros, viendo todo el ministerio del Señor. Cuando Jesús le pide justamente pues el caminar, ¿no? sobre las aguas, y él empieza a dudar. A mí en lo particular es algo que no vamos a poder nosotros como seres humanos entender la fe hasta que realmente no tenemos o no estamos en una situación que nos pone a prueba esa fe. Podemos, yo creo que estar mucho tiempo dentro de la iglesia y realmente podemos tener muy poca fe hasta que alguna situación o algo nos pone a prueba. Siento que eso es algo que realmente el Señor nos llama, ¿no? A confiar en Él, a dejar todo, incluso a veces hasta cuando pudiera su respuesta no ser la que nosotros esperamos, ¿no? Sino realmente tener esa fe que Él tiene en su plan todo, ¿no? Y muchas veces nos va a costar entenderlo, pero es algo que simplemente como seres humanos pues no podemos medirlo, no podemos verlo, y es algo en lo que pues vamos a estar en constante lucha, en constante lucha, a menos de que nosotros mismos tengamos que poner a prueba esa fe. Entonces, sí me gustaría preguntar cómo podemos, como ser humano, ir fortaleciendo esa fe. Una de las cosas que encontramos al respecto es cómo Dios nos invita simplemente a creerle a Él, a saber que todo lo que puede provenir
de Dios puede ser para bien. Una de las cosas que a mí me llama en relación a esto, sobre todo cómo poder fortalecer nuestra fe, creo que es conocer más a Dios. Juan Calvino, un reformador francés del siglo XVI y realmente impulsor de la reforma protestante, él decía que la forma de poder entender esa fe y de poder apegarse a esa fe es conociendo realmente a Dios, pasando tiempo con Él, encontrando su dirección a través de un documento como es la Biblia, de poder encontrar una explicación a por qué Dios opta por las cosas ilógicas para nosotros en ese sentido. La fe implica hacerle caso a Dios en condiciones inverosímiles, en condiciones donde no es posible tener un sustento, porque finalmente eso no nos ayudaría en el proceso. Cuando Dios conquistó la tierra para su pueblo y llegaron a derrotar a una nación como Jericó y otros lugares cercanos a ellos, les pidió destruir por completo sus carros que les habían quitado al pueblo enemigo. ¿Por qué razón? Si podrías decir, los podrían haber utilizado en defensa propia. El problema es que ellos tenían que entender que la única defensa real en su vida tenía que ser Dios. Es cuando te paras frente al mundo y no tienes ninguna seguridad y dices, es Dios quien está obrando en nuestra vida. Esa es la forma de ir fortaleciendo la fe, pasando este contacto con Dios de manera continua, batallando y estando dispuestos a dejar que Dios sea quien hable. Eso es lo que dice, ¿no? Uno de los personajes bíblicos que más batalló con este concepto fue Tomás, ¿no? Porque él tenía un dicho, hasta no ver, no creer, ¿no? Y si no meto mi mano en su costado y meto mi dedo en la herida de su mano, no le voy a creer. Y cuando le dice, Señor, Maestro, y Jesús le reclama, no, porque me viste, creemos. Entonces podemos hablar, por ejemplo, de la providencia, cuando Dios está actuando en tu vida y cuando dices, oye, Señor, tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas económicos, tengo problemas en la familia, tengo problemas en la escuela y dices, Señor, ayúdame. Y pasa el tiempo y no ves una respuesta, dices, Dios no me escuchó, entonces no haré con suficiente fe. Y en cambio, si oras y dices, Señor, que hoy sea un día maravilloso, sales a la calle y te encuentras un billete de 1,000 pesos, vas a la tienda y te dan de más el cambio, o entras y vas a hacer un trámite y en automático a ti te dicen ti y a 1,000,000 le dicen no. Entonces, y dices, eso es fe. No necesariamente es fe. Son circunstancias que Dios va utilizando para ir trabajando en nuestras vidas, pero a veces los no van a requerir más fe en Dios y credibilidad de que Dios puede hacerlo mejor. Esa es la forma en que podemos nosotros trabajar e ir fortaleciendo nuestra fe. Jason, te veo así con ganas yo quiero hacer otra pregunta. Sí, de hecho, ahorita estaba hablando usted sobre que Dios nos pide creerle, ¿no? Mi duda aquí es, ¿qué pasa con todos estos lugares donde, porque nosotros creemos, eh, tuvimos el acceso ahora sí que a toda esta religión muy fácilmente porque en México pues estaba muy, muy presente? ¿Qué pasa con todos esos lugares donde la fe, nuestra religión casi no existe? Predominan otras religiones. ¿Cómo un Dios que lo puede todo, que está en todos lados, no llega o qué está pasando en estos lugares donde no predomina el cristianismo, donde predomina a lo mejor otras religiones? Wow, muy buena pregunta. Hay una situación al respecto, y es que la misma escritura, la misma Biblia te menciona que al Hijo de Dios, por hablar del amor, por hablar del perdón, por hablar del sacrificio, por hablar de la humildad, por renunciar a la corrupción, por denunciar las injusticias, por hablar en pro del necesitado, de la viuda, del huérfano, del indigente, lo crucificaron. Y la misma escritura dice, ¿y qué esperan ustedes? Si al Hijo de Dios le hicieron esto, a su maestro lo trataron así, ¿por qué ustedes van a ser exentos de este tipo de circunstancias? La realidad es que pensar que Dios no ha obrado en estos lugares sería mucho complejo. La realidad es que Dios está obrando. Tan es así que en la mayoría de países donde situaciones como en China,
particularmente, y en estos países asiáticos, y particularmente los países de trascendencia islámica o musulmán, donde la incompatibilidad con cualquier otro tipo de fe, con la de ellos, es drástica y la pena es la muerte. El Señor nos ha llamado a dar testimonio de lo que creemos, es hablar. De ahí la importancia de todos aquellos hombres a los que Dios llamó para servirle como misioneros, como predicadores. Cuando eres un misionero y entiendes lo que Dios está haciendo en tu vida, tú vas y estás dispuesto a cumplir con la misión. Hace no mucho compartíamos aquí en la casa del alfarero en un domingo un testimonio que sucedió hace algunos años, ya varios años, en Chiapas. Chiapas es un país, perdón, hermana República de Chiapas, es un estado increíble que tiene una población muy grande de protestantes. Es uno de los estados con mayor presencia evangélica en todo el país, junto con Tabasco, por ahí se andan peleando el primer lugar. Pero la realidad es que el gobierno lo ha ocupado la minoría, una minoría que no es protestante. Y en esa minoría se han encargado de hacer atrocidades. San Juan Chamula es un lugar impresionante. Hay una película que lleva así, Chamula, Tierra de Sangre, que demuestra lo que vive la fe cristiana en estos lugares donde les cuesta la vida, los matan, los destruyen. Pero ahí había el testimonio de un pastor que nos mandó una carta a la Asamblea General pidiendo que oráramos por él. ¿Qué le había pasado a este pastor? Semanas atrás, un comando armado había irrumpido en una comunidad pequeña cristiana y comenzó a disparar en contra de todos los presentes. Este pastor perdió a su esposa. A su hija la violaron y la mataron frente a él. Degollaron a su hijo. A un primo de él lo persiguieron, lo mataron y lo destazaron. Como pastores nos indignamos y exigimos justicia y le dijimos a la asamblea: sáquenlo de ahí. Cuando la asamblea envía ayuda para él, la respuesta de él en su carta es: gracias, pero Dios me trajo aquí con un propósito. No me voy a ir. No voy a pedir que paguen los asesinos, voy a pedir que Dios tenga misericordia de ellos. Eso es fe. Eso es creerle a Dios en un lugar inhóspito, en un lugar donde cualquiera, en su momento alguien me preguntó, me dijo: ¿y tú qué hubieras hecho? Muy probablemente yo me hubiera ido. Muy probablemente hubiera tirado la toalla. Pero ese hombre, que perdió mucho más de lo que podemos perder en la vida, sigue predicando allá. Y lo mismo le ha pasado con misioneros en otros países, donde los han encarcelado, donde los han matado por la fe. El Señor nos ha mandado a predicar su palabra, que es lo único. No nos ha llamado a convencer al mundo. No nos ha llamado a traerlos al cristianismo. No somos llamados a quitarle el lugar al catolicismo. Somos llamados a hablar de una fe que transforma vidas. De una fe que, a pesar de perder la vida, encontrarás la eternidad. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Y todo aquel que la pierda por causa mía la va a hallar. Entonces, cuando pensemos en fe en estos lugares, entendamos que Dios está llamando a hombres y mujeres valientes. Y creo, para ya cerrar nuestro podcast el día de hoy, creo que quienes estamos en una situación, como bien lo ha señalado Jason, de privilegio, de poder tener hasta 10 versiones de tu Biblia en tu casa sin problemas, de poner música cristiana a todo volumen, de venir a los templos más de una vez, deberíamos valorarlo. Deberíamos ser agradecidos con Dios, de decirle: Señor, gracias porque me permites reunirme en un lugar sin que me manden a la cárcel, o sin que persigan a mi familia, o sin que me maten. Eso nos debería llevar a actuar con fe, a decirle: Señor, gracias porque a pesar de todos los defectos que tiene mi iglesia, de todos los defectos que tiene mi familia, tengo una, estoy en una y soy parte de un plan de Dios. Entonces, la fe como punto de partida es creerle a Dios en la situación más inverosímil y decir: Dios hará. ¿Cómo? ¿Quién sabe? ¿De qué manera? No lo sé. Simplemente caminar y creer que Dios intervendrá en tu vida y te mostrará el camino a seguir.
quiero agradecerles su presencia. Seguramente se quedaron con muchas preguntas, con muchas dudas. Estoy convencido que tendremos una segunda parte de esto en algún momento que el tiempo así nos lo permita. Así que Dios te bendiga. Te doy gracias por haber estado aquí. Gracias, Eric. Gracias, Jason, que nos acompañaron en este podcast, en esta grabación. Confiamos en que Dios habrá de iluminarnos y darnos entendimiento. Si tienes dudas y quisieras que te las respondiéramos, mándanos un mensajito a través de ahí de YouTube o a través de Facebook, donde también se está publicando este podcast. Y con mucho gusto trataremos de manera personalizada de acercarnos a ti y ayudarte a crecer y entender lo que implica la fe. Que el Señor te bendiga.